A ver, quiero hacer un poquito énfasis en lo que ya comentaba Fabián y derivado a lo que comentaba con las dificultades en la implementación y en la operatividad, pues un poquito hablar de estos años, lo que me he permitido ver y observar en lo que están haciendo, en lo que están, en el esfuerzo que haciendo en lo que en el esfuerzo que de verdad están realizando los estados, estos estados que ya mencionaba Fabián, y yo quiero reconocer a todos los operadores de estos estados que estos años, algunos 12 años como Nuevo León, otros menos, pero a todos los operadores que de verdad han puesto un esfuerzo eh, implacable y cariño y empeño en estos programas desde los estados, pero también desde muchas otras instancias de la federación que por muchos años impulsaron y empujaron. Hay mucha gente que yo aquí quisiera mencionar, pero bueno, no acabaría y que nos, pues, tuvimos la oportunidad de presenciar estos avances. Eh, y a través de estos años y lo que hemos visto y hemos aprendido, pues yo me permito relatar estos retos que nos hemos permitido observar. Ya hablaba Fabián del problema del catálogo de delitos y de la baja captación de participantes. Bueno, pues uno de los retos sería justamente ampliar el abanico de medidas de derivación, tanto preprocesal como procesal y de ejecución en el caso de delitos relacionados con drogas no violentos. Lo que decía Fabián, pues no hay hoy un ejercicio real de algún estado que esté implementando ya en ejecución de sanciones, pero sería muy interesante. Y esto también, el ejemplo que él citaba con Chiapas, que ellos hacen la etapa preprocesal con el criterio de oportunidad, pues reforzar estos esfuerzos y a lo mejor alinear la normatividad para poder encontrar un mejor nicho para que estos programas operen. Naturalmente, pues los criterios de elegibilidad, ¿no? La identificación temprana de participantes. Cuando empezamos, recordarán, doctor Jesús y Fabián, y que trabajamos mucho con el doctor Mario González en este tema que decíamos, el tamizaje de identificación de probables candidatos, fortalecer este tipo de instrumentos de captación que verdaderamente nos permitan detectar de manera oportuna e inmediata a los participantes. Uno de los postulados que habla o que definió la Asociación Nacional de Profesionales de Cortes de Drogas de Estados Unidos, la NADCP, con quien tuvimos la oportunidad de capacitar a los primeros estados que operaron en este programa, al igual que con la OEA. Ellos definieron 10 componentes esenciales para la implementación de estos modelos. Y el segundo hablaba justamente de la captación temprana, poder captar tempranamente y rápidamente a estos participantes para poder atenderlos y derivarlos a este tipo de modelos. Otro reto que hemos observado es justamente el fortalecimiento de la atención y la intervención en adolescentes. Hay estados que ya implementan este modelo en adultos y en adolescentes. Sin embargo, a veces las intervenciones no han sido diferenciadas ni han sido evaluadas debidamente. Yo creo que tendríamos que revisar muy bien estos criterios tanto de intervención, pero también de evaluación de estos modelos para ver qué tan efectivos están siendo y no solo cuántos participantes estamos captando o cuántos adolescentes estamos captando, sino si de verdad efectivamente estos participantes que se están captando están teniendo mejoras en su calidad de vida o está habiendo un impacto a largo plazo en la disminución de la reincidencia del delito. Yo creo que son cosas que tendremos que revisar con mucho más detalle.
También garantizar un enfoque intersectorial en la política criminal. Hoy día, en la implementación que hay en los estados, pues solo intervienen instancias gubernamentales, tanto para la implementación, la operación y la evaluación. Y consideramos que estos esquemas, como en otros países, como en otras latitudes, necesitan el refuerzo de otros actores y necesitan ir intersectorialmente de la mano con otras instancias, como escuelas, como universidades, como organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones, como instancias privadas, incluso instancias que apoyen el empleo, que apoyen la culturización. Debemos sumar a otros actores. Hoy día los estados hacen un esfuerzo verdaderamente importante, pero tenemos que sumar. Es una tarea que es para la comunidad y la comunidad tiene que estar involucrada. Entonces creo que sí tenemos que evaluar la incorporación de otros actores en este tipo de modelos. Y bueno, lo que ya hablaban nuestras ponentes anteriores, la inclusión de la perspectiva de género. Yo considero y consideramos que sí tenemos que hacer enfoques diferenciados para abordar a poblaciones tanto de adolescentes, pero también con enfoque de género, diferenciadas y darles la atención que merecen a este grupo, a estos grupos especiales o a estos grupos vulnerables. Y bueno, naturalmente, yo insisto mucho, la evaluación con base en evidencia científica, evaluar las intervenciones, evaluar los programas, pero con indicadores reales y con indicadores basados en evidencia. Derivado de esto, yo me permito referir algunas buenas prácticas en el ámbito internacional. Actualmente yo me desempeño como consultora externa y ahora mismo estoy haciendo un estudio comparado de no solo de modelos de justicia terapéutica, sino de modelos de justicia alternativa al encarcelamiento en los países que componen la Unión Europea, en los 27 países que componen la Unión Europea y otros países que están sumados en el marco del Consejo de Europa, y está siendo muy interesante lo que estoy observando, ¿no? Ya tuve la oportunidad de hacer algún ejercicio con algunos países de América, ya hablaba yo de mis compañeros que pues ellos también se han dedicado a capacitar en otras latitudes, pero es muy interesante lo que ahora yo he tenido la oportunidad de observar de lo que sucede acá en Europa, modelos que ya llevan más años de implementación. Pero bueno, estos modelos de justicia alternativa han apostado por ampliar los criterios de ingreso, por ampliar los momentos procesales. Hay países que operan en los tres, en los tres momentos procesales, previo al proceso, durante el proceso y en ejecución de sanciones. Eh, Países que han apostado por intervenciones diferenciadas en grupos jóvenes, niños, mujeres, adolescentes, incluso hay algunos programas, algunos países como Bélgica, como Dinamarca, que tienen intervenciones específicas para mujeres maltratadas, ya hablaba Fabián de lo que hacían con mujeres violentadas en el estado de Nuevo León, pero con mujeres embarazadas, pero con mujeres madres solteras. Es mucho lo que podemos aprender de otras prácticas. En diversos países de América Latina y Europa, las instancias no gubernamentales participan de manera activa. Es más, hay países que tienen esta figura que en el derecho sajón le llaman probation o probación, y que en México, Fabián, ¿cuál sería el símil de oficiales de supervisión? Sí, hay una figura que se llama, es la Autoridad Supervisora de Libertad Condicionada. Es una figura nueva, está ahí en el artículo 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cada estado tiene esta
esta figura, esta que viene siendo el equivalente del probation. Hay instancias, hay países donde estos oficiales no dependen ni siquiera del Ministerio de Justicia ni de instancias gubernamentales, sino son instancias que fueron creadas ex profeso y fuera de la estructura gubernamental para poder dar seguimiento y supervisión a estos participantes. Y bueno, pues el éxito de las evaluaciones, evaluar procesos, evaluar resultados e evaluar impacto. Hoy en México, ya decía el doctor Salazar, aun cuando no hay muchos estados que operan este modelo, ya tenemos suficiente información para hacer evaluaciones reales, pero con indicadores reales que no solo nos arrojen números de participantes, sino que de verdad nos reflejen mejoras en la comunidad, mejoras en la calidad de vida del individuo. Y bueno, pues son temas que tendríamos que poner sobre la mesa para fortalecer y discutir. Gracias, Fabián. ¿Me ayudas con la...? Y bueno, pues esas son las reflexiones que yo les quería compartir. Y hablando en términos del componente de tratamiento, pues el experto es el doctor Jesús Salazar, que es quien nos va a acompañar con su intervención en este momento. Doctor, ¿estás? Doctor Jesús, ¿estás por ahí? Es que estaba teniendo problemas de conexión. Silenciar. A ver ahí, ¿ya me escuchan? Ya, ¿Ya? Gracias, doctor. Ok, yo creo que yo siempre que escucho a Berenice y a Adrián, siempre a Fabián, siempre estoy aprendiendo un montón de cosas. Pues te felicito por lo que estás haciendo, Berenice, en todo este tema de la justicia alternativa. Y vamos a hablar algo de tratamiento, porque la gente también está esperando que hablemos algo de tratamiento de adicciones, ¿no? Pero lo importante es, desde ahorita, ¿cómo podemos ampliar este término de justicia terapéutica a muchas otras partes, a muchos otros perfiles, a muchas otras poblaciones? Y si está escuchando por aquí mi querido amigo Pepe Castrejón, y muy agradecido a formar conciencia y a él por esta invitación, pero también, no sé si por aquí alcancé yo a ver a Raúl Martín del Campo, al cual envío un enorme saludo y todo mi agradecimiento. Yo siempre le digo, bromeando, es nuestro orgullo nacional, es un miembro de la Junta Internacional de Estupefacientes. No sé si ande por aquí el doctor Mario, que es verdadero rockstar de tratamiento en este tipo de modelos, de programas. Nuestro amigo Javier Córdoba, quizá ande también Antonio Estrada. Y fíjate lo que voy a decir, y bien atrevido, y esto es para ti, Pepe, para que quede aquí en la grabación. Yo decía hace rato que muy probablemente ya tenemos la suficiente experiencia y un enorme desconocimiento, es un enorme contraste lo que tenemos, ¿sí? Yo no sé si sea el momento de empezar a pensar, dirigiendo ahorita, y perdón a todos los que en una suerte de un grupo mexicano que se vaya a parecer después a la NADCP, a la Asociación de Profesionales de Corte de Drogas. Porque ya no podemos estar esperando que todo lo haga el Poder Ejecutivo, que haga todas las cosas, porque eso estuvo bien en un inicio, pero el inicio, como decía Fabián, fue hace 12 años, ¿sí me explico? Yo me la he pasado iniciando programas en Costa Rica, en Panamá,
en Perú, en Colombia, aún en muchas partes, y siempre tenemos estos mismos dilemas. Entonces, seguir hablando de los mismos dilemas, como es el que voy a hablar de tratamiento, como que ya es algo que debemos superar. Hay que empezar a invitar a las universidades locales para que empiecen a hacer una evaluación y tener ya nuestro propio registro nacional. Es decir, es un gran contraste. Tenemos grandes expertos y también un gran desconocimiento del programa. La otra cosa es que tenemos que ampliar a nuestra población de elegibilidad para estos programas, y quizá este no es el mejor programa para ellos. Por eso, estos apuntes que están viendo ustedes en la diapositiva, ¿verdad? Los voy a ir tratando más adelante algunas cosas. Aquí nada más quiero que hay necesidad, la última parte, abrir el perfil de participantes a otros programas que utilicen los mismos postulados y los mismos recursos humanos propio de la definición original que dio Berenice de justicia terapéutica. Le damos la siguiente, por favor, Fabián. Fabián, no sé si me escuchas para avanzar la diapositiva. Estas diapositivas, ya quedó. Mucha gente debe conocer al doctor Douglas Marlowe, que es un verdad. Estas diapositivas son de hace muchos años, no es nada nuevo, ¿sí? O sea, en materia de tratamiento, ¿qué debemos usar? O sea, hay ya un listado de prácticas basadas en evidencia. Hay ya un listado de lo que se conoce como mejores prácticas, y hay que utilizar de los participantes y del staff de qué se puede mejorar. Ya debemos, la 4, debemos quitarla, arrojarla, ya no sirve para nada, anécdotas, estudios de caso, de opinión. Tenemos que hacer todo lo que hagamos en materia de tratamiento, tiene que estar puesto en las 3 primeras. Le damos la siguiente, por favor. Fabián. Ahora, esto para mí es algo que quiero discutirlo y quiero tomarme un poquito de tiempo con esto. En la materia de lo que mencionaba Berenice, la elegibilidad, ¿sí? Bueno, Berenice y Fabián. Fabián apuntó desde hace mucho tiempo. Ninguna de las personas que ha estado en un programa de justicia terapéutica está ahí por el tipo de droga o por el consumo de droga en nuestro país desde el 2009. Están por la adicción, están por la enfermedad y porque cometieron un delito, por supuesto, ¿sí? De hecho, están porque cometieron un delito, ahora sí que, y los agarraron, ¿sí me explico? Y aparte nos dimos cuenta que tienen una enfermedad, que es la enfermedad de la adicción. ¿Sí? Sin embargo, tenemos una manera, como estamos iniciando, siempre, como voy a decir al final, nos vamos de menos a más. Hay que ir escalando. Vamos a agarrar a las personas que tengan menos problemas, que estén casi sanas, ¿verdad? Y que casi no tengan muchos problemas con la ley. ¿Sí me están escuchando o no? Necesito algo de retroalimentación. ¿Sí? Sí. Ok. El asunto es, decía Berenice, pero ¿por qué no está teniendo impacto en la comunidad? ¿Por qué, como dice Fabián, todavía hay hasta fiscales que ni siquiera saben en el programa? Ya no la comunidad, sino gente de la misma fiscalía que no desconocen el programa. Porque no estamos teniendo impacto. Porque no estamos teniendo el suficiente impacto. Porque tenemos que tomar a la población verdaderamente difícil, ya que estamos invirtiendo recursos de jueces, de fiscales, de defensores públicos, de todo un equipo de tratamiento, de muchas otras partes, de un equipo que hace los agentes de libertad condicionada. Es un montón de gente la que trabaja en este tipo de programas, ¿verdad? Y no se nota. Claro que cuando vas a hacer individual te das cuenta que qué bueno que se le ayuda a esas personas. Pero para que haya un verdadero costo-beneficio y impacto en la comunidad,
¿verdad? Tenemos que buscar este tipo de combinación, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las personas de alto riesgo? Y ahí estamos valorando la gravedad del delito, ¿sí? ¿Sí me explico? Obviamente los que tienen menos de 25 años, los que tienen una serie de condenas previas por delitos graves, los que han tenido ya fracasos en tratamientos de adicciones previos, los que tienen ciertos rasgos de trastorno de personalidad antisocial, y los que tienen otro tipo de delitos no relacionados necesariamente con las drogas o alimentados por las drogas. Leamos la siguiente. Fabián, Ya está. no sé si podemos pasar a la siguiente. Y esto cuando se refiere a altas necesidades es cuando estamos hablando de la enfermedad. O sea, no es un adicto en serio, no es alguien que está consumiendo drogas, es compulsivamente adicto a drogas o alcohol. Lo que estoy hablando es de la severidad de la adicción. Esa es una medida que se puede hacer y se puede estandarizar con instrumentos muy claros y debemos tratar de que entren en estos programas los que tienen un alto grado de severidad de la adicción. Debemos incorporar también a aquellas personas que no son muy hábiles, que tienen alguna dificultad con las habilidades laborales o esto. Y también debemos incorporar a todos aquellos trastornos duales, trastornos psiquiátricos mayores. Pero si yo llego a un estado, llego a un país y me dicen, no, pues es que tenemos nada más aquí, quiero esto con mucho respeto, ¿no? Nada más tenemos a la gente que está haciendo prevención primaria en los CAPAS. Pues no, necesitas un equipo formado que entienda y sepa entrarle a las adicciones, ¿sí? Entonces, necesitas a alguien que sepa, que pueda entender este tipo de cosas. Decía Fabián, de Nuevo León, échense una vuelta a Nuevo León. El equipo tiene 12 años, sigue siendo el mismo equipo terapéutico, pero ¿saben qué? No existía en la Secretaría de Salud, que era donde yo estaba. Tuve que ir por cada uno de ellos, por un director de un centro de tratamiento, por otro director de un centro de tratamiento, por alguien que conocía, y ese equipo sigue trabajando, pero es un equipo que ya venía con una expertise. No sabían el programa, no conocían el modelo del programa, pero tenían una amplia experiencia en eso. Y ahí ir incrustando a la gente joven que vaya aprendiendo de ellos. Eso es muy importante a la hora de seleccionar gente. Le damos la siguiente. La siguiente, por favor. Javier. Ya está. Entonces, estamos equivocando, ¿verdad? Bueno, aquí la ley todavía te dice que nada más con primodelincuentes, pero el punto B es el que yo quiero resaltar en esta diapositiva. Estamos eligiendo a personas con bajo riesgo y con bajas necesidades, bajo la premisa de que es más seguro, de que es una forma de prevención. A ver, estamos hablando ya de limitación del daño, ¿sí? Estamos hablando de una verdadera adicción y alguien que está empezando a cometer delitos, ¿verdad? Y no es un programa de prevención. En nuestros países, en nuestras comunidades, tenemos una enorme preocupación por nuestros jóvenes, ¿sí? Pero no hay que confundir que esto no es un programa de prevención, es un programa de tratamiento para adictos, para enfermedad, y entre más severos sean mejores. Por eso no estamos teniendo impacto. Entonces tenemos que buscar las alternativas que desde el principio decía Fabián y después decía Berenice, ir con otro tipo de programas de justicia terapéutica por estos jóvenes que no tienen, que tienen bajo riesgo y bajas necesidades, y quizá este no sea el mejor programa porque es un programa muy severo, generalmente de 1 año y medio, que exige muchísimo esfuerzo por parte del personal que los atiende y por parte del participante. Y la dejo de ese tamaño. Leamos la siguiente. Fabián, por favor. Entonces, así arrancamos. Así arrancamos en Nuevo León. Así arranqué yo con esta premisa. Pero eso fue hace 12 años. ¿Sí?
ya estamos en otra situación y tenemos que darle una vuelta a la página, y esto sería verdaderamente innovar y empezar a cambiar el rumbo de las cosas. Y podemos nosotros decir, cada vez que nosotros aprendíamos este modelo, pues veíamos las dos grandes experiencias, la norteamericana y la chilena, con los tribunales de drogas. Yo después, muchos años después, siempre ellos dicen, esto no es esto es Estados Unidos, Drug Court, no es cualquier programa de es que yo vi una crítica bien hecha, fue de parte de los chilenos, y que dijeron, en nuestro país, verdaderamente, no necesitamos los 10 componentes, necesitamos 6. Los enumeraron. De estos 10 que tienen los norteamericanos, nosotros con estos 6 podemos hacerlo. ¿Sí? Porque en México vamos a empezar a hacer qué es exactamente lo que necesitamos. Y ya por último, que este tema de los agentes de libertad condicionada que acaba de citar Fabián, es otra parte que le hacen falta a nuestros programas. Vigilar comunidad participantes. No se está haciendo en ninguna parte de los 5 o 6 estados que están trabajando esto. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que empezar a trabajar con ellos. Hasta aquí mi comentario y esperamos qué comentarios hay de allá para acá. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fabián. Y bueno, es así como concluimos con esta presentación. Maestro Castrejón, me parece que podemos leer las preguntas que hicieron en el chat. Había un par de preguntas para la doctora y quiero revisar otro par de preguntas, pero dime si es correcto, maestro. Es bastante correcto y es el momento de que hagan preguntas y comentarios nuestros participantes. Quiero revisar una pregunta que había para la doctora. Y ahora no la encuentro. A ver. Dice... Wow, a ver. Decía la pregunta, ¿qué tal, doctora Carolina? El instrumento que utilizan para la entrevista, para el perfil de personas aptas al tratamiento, ¿la hicieron ustedes? Hola, Berenice. Sí, pues realmente nosotros hemos desarrollado algunos instrumentos haciendo adaptaciones de otros instrumentos que vienen dados, por ejemplo, por la OMS. Utilizamos el audit, utilizamos el assist. Sin embargo, pues hemos hecho como algunas adaptaciones porque entendemos que hay preguntas pues que no se ajustan como al contexto. Por ejemplo, en el assist, la pregunta por el consumo de cocaína incluye el consumo de pasta base de cocaína, o lo que nosotros acá en Colombia conocemos como bazuco, y por esa razón, pues digamos, nosotros entendemos que las dinámicas de consumo de estas dos sustancias son diferentes, entonces por esa razón terminamos haciendo como algunas pequeñas adaptaciones a instrumentos pues que ya están validados en la población colombiana. Específicamente, por ejemplo, para el tema de investigación y caracterización del consumo dentro de la cárcel, sí creamos y validamos nuestro propio instrumento. Y, por ejemplo, para las remisiones al anexo de acá de la comunidad, a la comunidad terapéutica, tenemos un protocolo
en el que solicitamos que haya sí o sí que se cumplan 3 condiciones. Una es que haya una remisión por parte de la guardia, es decir, que haya un concepto de seguridad donde se evidencie que la persona, digamos, en el patio en el que está presentando un consumo problemático de sustancias. Aplicamos también un instrumento y por último hacemos una entrevista psicológica que la hace la psicóloga encargada de la comunidad terapéutica, y en esta entrevista, digamos, ella aplica algunas de los componentes del DSM-4. Muchas gracias, doctora. Tengo aquí una pregunta de Alejandro y dice, lamentablemente el Poder Judicial no habla ni entiende el lenguaje de los tribunales de justicia terapéutica. Y luego pregunta, ¿qué se necesita en México para que los operadores de los tribunales de justicia terapéutica apliquen y sean garantes de los derechos humanos? Fabián. Bueno, pues más que nada aquí, al principio que comenzamos con las capacitaciones en otros estados, en una ocasión un juez de Durango, recuerdo, hizo una pregunta y dijo, ¿y qué tiene que hacer un juez en algo que solamente es cuestión de salud? ¿Por qué meten a un juez, etcétera? Y muchos que estábamos ahí en el panel dijeron, oye, él no va a creer, no lo van a convencer. Bueno, ese juez, cuando entendió el programa, fue uno de los principales impulsores del programa en Durango. Son preguntas válidas. Y en cuanto a eso de que sean garantes de derechos humanos, yo creo que de los modelos de justicia alternativa, salidas alternas, si en un lugar respetan los derechos humanos, es en este tipo de programas. Para empezar, es voluntario. Para empezar, no es a nadie forzan. Y yo quiero hacer énfasis en algo. Un participante de un programa de este tipo, aunque no se gradúe o no egrese satisfactoriamente, no concluya todo su tratamiento, aquí en Nuevo León hace un tiempo hicimos una investigación y de los que habían sido expulsados del programa, pues solamente 2 habían vuelto a cometer un delito. O sea, estábamos hablando como de un 2% volvió a cometer un delito. O sea, el cambio, a lo mejor no dejaron de consumir, pero ya no cometieron delitos, que eso es lo importante. Yo creo que después de todo, con estos nuevos criterios de libertad, etcétera, de libre desarrollo de la personalidad, pues oye, si tú quieres consumir, pues adelante, es tu cuerpo, es tu salud. Sin embargo, el detalle es que ya no cometas delitos. Y aquí sobre garante de derechos humanos, pues yo creo que sí lo hay. Ha habido amparos, ha habido unos abogados ahí particulares que tramitan un amparo por una determinación de un juez del Tribunal de Adicciones y se han sobreseído. ¿Por qué? Porque la figura no está por encima de la ley, no está violando ninguna ley y sobre todo está garantizando el derecho humano a la salud, el derecho humano a una defensa adecuada, a un debido proceso. Doctor Jesús, ¿quieres agregar algo? Exactamente, los respetos, los derechos humanos, una vez que entran a este programa, están totalmente garantizados por todas las características que acaba de enumerar Fabián. ¿Sí? Eso es uno de los aspectos más importantes. Y habrá algunos problemas, pero en este sentido ese es un asunto muy, muy cuidado. Igual también, si cometió un delito y ahí hubo una víctima, también hay que decir que se toma muy en cuenta la reparación del daño para con la víctima. ¿Sí? Es que hay que agregar, que no se está haciendo un favor al participante, sino se le está ofreciendo una verdadera alternativa para desde la infancia, como dijo en la positiva. Ese es mi comentario. Gracias, doctor. Antonio, ¿Escuchaste? Antonio, sí.
Antonio nos pone muchos mensajes, un gusto leerte, Antonio, y bueno, él hace mucho énfasis en esto de resetear a los jueces, MPs, para que los procedimientos sean más conocidos, ayuden a los consumidores. El problema de la dificultad de las leyes. Por ahí, a ver, alguien nos preguntaba, ¿existe una base de datos nacional para el tamizaje o estatal una base de datos? Sí, A ver, no lo sé ahora mismo. Yo estoy un poco desconectada de lo que estén haciendo los estados en la actualidad. En su momento se hizo, te acordarás, Fabián, se hizo un estudio un análisis del estudio de tamizaje de las 5 entidades federativas. sí, Y esa pero publicación está disponible. sí, bueno, este estudio de tamizaje se hizo solamente en los 5 estados que están operando este tipo de programas. Por allá creo del año del 2012, el CIDE hizo un estudio en centros penitenciarios y el resultado fue que el 56, casi 57% de las personas que están privadas de su libertad habían consumido una o varias sustancias 2 horas previas a la comisión del delito. Ahí nos dice algo, ¿no? Eso es un dato interesante y ese estudio sí la muestra es mucho mayor. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿qué es? Ahora te lo digo. Existe, esto es lo que necesitamos ¿qué es lo que se necesita en México para que participen las asociaciones no gubernamentales? Bueno, voluntad del... No, yo creo que hay muchas asociaciones no gubernamentales que están ávidas de poder participar y aportar su granito de arena en este tipo de esfuerzos. He visto algunas colaboraciones como Renace, he visto algunas colaboraciones, bueno, no sé si Reinserta haya participado en algún ejercicio en el Estado de México, pero al menos aquí en Nuevo León, pero es un esfuerzo aislado. Por ejemplo, Fundación Cinépolis también aporta estos incentivos para los participantes, que el equipo de tratamiento, oye, ¿sabes qué? Se han portado bien todos ustedes. Fundación Cinépolis nos va a prestar una sala de cine y vamos a ir a ver una película, y tráete a tu esposa, tráete a tus hijos y tengan sus palomitas y su refresco. Vaya, no necesariamente tienen que ser en especie, pero en cuanto a esta metodología, bueno, el mismo Renace tiene un programa de tratamiento de adicciones que no está peleado. A final de cuentas el objetivo es el mismo y yo creo que en medida en el que se difunda más este tipo de esfuerzos, este tipo de programas, se va a sensibilizar más la gente y entonces sí va a haber más aportaciones. Aquí, como les digo, yo ahorita pues trabajo en el sistema penitenciario de Nuevo León y pues veo muchas asociaciones civiles como las Damas Vicentinas, Promoción de Paz, Faro en el Camino, o sea, todos ellos aportan siempre, siempre y cuando sea en beneficio de estas personas involucradas en el sistema de justicia. Veré. Sí. Veré, fíjate que esto es algo que le hace mucha falta. Estas organizaciones, ¿cómo hacer que participen más? Yo diría que primero tienen que como un principio de la justicia terapéutica, algo no adversarial, ¿sí me explico? En nuestro país es cierto, en nuestro país hay muchas carencias y hay muchas organizaciones que
persona no tiene la más mínima idea de cómo se manejan y estas organizaciones se acercan con ellos para proporcionarles una asesoría jurídica para que entiendan en qué lío se metieron, ¿sí? En términos generales. Pero estos programas son diferentes en el sentido de que se está teniendo terapéutica y en este caso la enfermedad de la adicción, ¿sí? Y con frecuencia dicen, nosotros eso ya lo hacemos, ya lo tenemos. No, no. Deben dejar entrar a otras partes. Y donde yo creo que podrían entrar más, hay que hacer crecer la figura de este agente de libertad condicionada, porque ahí hacen falta muchas organizaciones no gubernamentales para dar un apoyo integral. Hay participantes que tú les el programa que vayan 2 o 3 veces por semana cuando están en la parte intensiva del tratamiento y batallan para tener el transporte, para que a los niños, o tienen alguna enfermedad concomitante y batallan para atenderse. Entonces no pueden cumplir. Todas hay que ayudarlas. Una especie de case manager, de administrador del caso, un verdadero administrador del caso. Porque hacen mucha falta, iría de mucho a estos programas. Pero como dice Fabián, hay que empezar desde el principio de qué se trata esto. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para la doctora Carolina. Tenemos un par de minutos más para dos preguntas más quizá. ¿Qué dificultades para reintegrar a los adolescentes que por cultura o necesidad se dedican al tráfico de sustancias? Bueno, pues yo debo decir que yo no trabajo con menores, yo solamente trabajo con mayores de edad, pero aún así pues lo que considero es que, digamos, la prevención de la reincidencia o la prevención del delito, pues parte también de un problema que es estructural y es la falta de oportunidades que tienen las personas. No sé cómo sucede en México, pero yo creo que Colombia sí es uno de los países más afectados, igual que México, con el tema de la guerra contra las drogas. Y una de las cosas que más, digamos, se piensa hoy en día y se proyecta hacia el futuro es cómo poder lograr una regulación del mercado de las drogas basada en la justicia social. Y este tema de la justicia social precisamente lo que nos dice es cómo la mejor forma de luchar contra el narcotráfico podría ser regular el mercado de las drogas, pero en esta regulación incluir a las personas o a las poblaciones que han sido más vulneradas y a quienes se les han quitado, por ejemplo, esas oportunidades de empleabilidad o de desarrollo personal y económico. Entonces, yo creo que más allá de unas estrategias específicas de prevención del delito, el foco tiene que estar en que esto es un problema estructural. Por ejemplo, en mi país y en el de ustedes también, es un problema estructural que incluye temas de violencia, que incluye temas económicos y que de alguna manera de pronto la regulación del mercado de las drogas, si se basa en la justicia social, podría resolver el problema. Muchas gracias, doctora. Aquí una pregunta más y voy a hacer una aclaración porque aquí alguien nos pone, ¿cómo que debe de haber mayor apertura gubernamental a las organizaciones de la sociedad civil que ya están haciendo un trabajo de campo importante? Yo mi comentario lo hacía en relación a este programa, no al trabajo que ya realizan las organizaciones en el tema de prevención y en el tema de abordaje, sino la participación de más organizaciones en este programa. Entonces, no sé si con eso queda aclarado o a qué se refiere la pregunta o si es comentario. Y después decía, pregunta Alejandro, ¿qué conocimientos, experiencias o entrenamiento deben tener los profesionales que hagan el diagnóstico inicial o definitivo para los jueces? ¿Esa la respondo yo?
Creo que se refiere a la derivación al programa de tratamiento de drogas, ¿no? Sí, sí, Pablo. Bueno, aquí yo soy abogado, hablo del lado jurídico, ¿no? Por eso se establecen dos tipos de criterios de elegibilidad, los jurídicos y los clínicos. Los jurídicos, pues lógicamente, mientras cumpla los requisitos para suspender el proceso, ahí ya no hay ningún problema. Pero esa figura de la suspensión dice, el juez aquí en México, esta figura de la suspensión puede ser desde 6 meses hasta 3 años. Y para el juez determinar cuánto tiempo es necesaria esta suspensión, pues lo deriva a un diagnóstico con este equipo de tratamiento, que lógicamente es un diagnóstico inicial. Y cada persona va a tener una evolución distinta al tratamiento. Quizá el equipo va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona necesita tratamiento residencial para una desintoxicación durante X cantidad de tiempo y posterior a eso 1 año de tratamiento ambulatorio, etcétera, etcétera. Ese diagnóstico, pues lógicamente son profesionales, son adictólogos y en ese equipo multidisciplinario, pues no solamente hay psicólogos, también hay un psiquiatra, hay un médico, hay un trabajador social, lo ideal fuera que también hubiera algún sociólogo, etcétera. Y esto se presta a que los abogados no somos especialistas en salud mental. Nosotros no podemos establecer en cuánto tiempo o qué tanto tiempo de tratamiento necesita una persona. Y algo muy importante, bueno, tiempo, no me tardó nada. Hubo una ocasión que un participante un candidato fue mandado a la evaluación clínica y resultó que no era apto para ingresar al programa. Y yo empezó a leer el resultado y el defensor diciéndome, entonces, ¿para qué lo quieren? Dijeron que no era apto. Esta persona desde los 14 años, en ese tiempo ya tenía 23 años, desde los 14 años era adicto a los inhalantes, Resistol 5000, Tiner, Tolueno, ya tenía un daño orgánico. Y lo que decían el equipo de tratamiento era que ya no tenía bien sus funciones cognitivas, que esta persona ya no podía trabajar, no podía aprender, etcétera, etcétera. Y pues le dije al abogado, jurídicamente, ¿sabes cuál es la salida? Estamos ante la presencia de un inimputable. Y ese mismo diagnóstico se utilizó para variar el proceso a un inimputable. A los inimputables no se les imponen penas, se les imponen medidas de tratamiento. Doctor, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, para responder a la pregunta, como muy bien dice, de la parte, vamos a ir sanitaria, psicológica, psiquiátrica, de equipo de tratamiento. Lo importante es valorar si tiene o no tiene una adicción, ¿verdad? Si realmente corresponde, si esa persona tiene una verdadera adicción, porque lo vas a someter a un tratamiento, a un programa de tratamiento pesado al principio, a muchas comparecencias ante el juez. Entonces, era lo que hablaba. Dice que realmente sea un adicto, eso es lo primero que tienes que hacer. La otra cosa es que tienes que valorar. Pues es que la persona realmente siempre uno reconoce la parte coercitiva de decirle, mira, tienes esta alternativa para no ir a la cárcel. Mucha gente te va a decir al principio, sí, si con eso me evito ir a la cárcel, te voy a aceptar este programa. Pero uno tiene también que valorar algunas cosas que realmente esa persona realmente quiera sacarle provecho al programa. Y esas son cosas más finas, más delicadas que también tienes que evaluar. Pero lo principal es que tú tengas a un adicto y que tenga capacidad de entender lo que está ocurriendo en su vida y a qué programa se va a someter y qué tiene que hacer para salir exitoso ese programa. Eso tiene que quedarle bien claro. Si no entiende eso, pues es difícil, ¿verdad? Son de las cosas que más apreciamos a la hora de meter. Y aún así tienes mucho riesgo de fallar. Pero hay un principio en los tratamientos. Mételos rápido. Si te quedas mucho tiempo evaluando,
no va a ser la cosa. Mételos lo más rápido posible y terminas la evaluación completa de esa persona ya estando dentro del programa. Esa es una cosa, ese es el principio que también tienes que tener. Entonces, como dice Fabián, vas a quedar con muchas cosas sin saber. Entonces, entre más experiencia tienes, pues un poquito lo vas a hacer mejor. ¿Qué requieres? Te decía yo, pues se requiere tener un equipo que tenga un cierto grado de expertise, ¿verdad? Para poder hacer bien este trabajo. Hasta ahí mi comentario, Berenice. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Fabián. Maestro Castrejón, no me quiero exceder en el tiempo. Ya nos hemos pasado un par de minutos. Hay un par más de preguntas, pero bueno, creo que podemos responderlas. Al final hemos puesto correos electrónicos o como tú nos indiques, maestro, cómo podemos compartir información con las personas que nos han mandado comentarios o preguntas. Y yo le quiero agradecer nuevamente, maestro Castrejón, la invitación para participar en el panel, agradecer a nuestros panelistas, a la maestra Carla Ortiz, a la doctora Carolina Pinzón, maestro Fabián Acosta y doctor Jesús Salazar. Muchas gracias por compartir el panel y gracias nuevamente por su atención y por su tiempo a todos los participantes. Un abrazo desde España con mucho cariño. Muchas gracias, maestra Berenice Santamaría. Estoy viendo que los propios ponentes están dando respuestas a algunas preguntas a través del chat. Le agradecemos mucho, maestro Fabián Acosta, maestro Jesús Salazar, doctora Carolina Pinzón. Tener una mesa con este tema creo que ha sido muy valioso. ¿Por qué razón? Primero porque está conectado desde España, la maestra Santamaría, desde Monterrey, maestro Fabián Acosta desde Colombia, y desde la Ciudad de México el doctor Jesús Salazar. Eso es muy interesante. Segundo, que son líderes, y yo digo de alguna manera quienes iniciaron, quienes promovieron esto, y creo que el haberlos reunido en esta mesa ha sido muy valioso. Muchas gracias. Queda este testimonio grabado junto con la presentación y por ahí algunos documentos en PDF que nos comparten sobre esto, que lo vamos a colocar en la plataforma. Estarán los datos, seguramente tendrán interés en contactar con ellos. Y cerramos aquí para abrir un receso, si les parece, de 10 minutos para iniciar la siguiente mesa. Y con nuestro agradecimiento, maestra Berenice, maestro Fabián Acosta, querido doctor Salazar, y particularmente el tiempo. Sé que la doctora Carolina Pinzón incluso está dentro de un ámbito penitenciario y desde ahí nos están compartiendo sus experiencias. Muchas gracias a nombre de todos los participantes y quienes les están mandando reconocimiento y felicidades por sus magníficas disertaciones. Muchas gracias. Abrimos un receso de, ¿les parecen 8 minutos para dar inicio a las 6, como está programada la siguiente mesa? Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Hasta luego.